Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches a toda la banda. 21-21, estamos aquí llegando un poquito tarde. Ha habido, gracias a Dios, bastante trabajo. Y vamos a empezar con una plática el día de hoy. Para mí creo que es muy interesante, creo que es muy bueno hablar de estos temas. Para eso me gustaría empezar con la parte de, bueno, no estamos hablando de una cuestión religiosa, no es algo religioso, es una cuestión de, pues de pensamiento, una cuestión de reflexión, de buscar sabiduría, de buscar buscar cierta, por ahí en algunos textos filosóficos hablan de la iluminación, ¿no? Aunque por allí he escuchado unos filósofos un poquito más contemporáneos, de repente criticaban, ¿no?, la parte de la conciencia, ¿no? O sea, porque mucha gente puede hablar de conciencia sin saber qué es la conciencia realmente, ¿no? Entonces, estamos hablando estamos hablando de una cuestión espiritual. Hoy vamos a hablar exactamente de qué es el espíritu y la vida espiritual, ¿no? Porque de repente, ¿no?, mucha gente ha intentado decirnos, tal vez a ti te ha intentado decir cuando eras niño, mira, los de nuestra edad, todavía es un poquito más fácil, o era más común encontrarnos que llegara una tía, una abuela, ¿no? Alguien que llegara a decirnos como, pues, debes de creer en Dios, o si eres malo te vas a ir al infierno, ¿no? O sea, hay infinidad de cosas de estas que son bien interesantes estar pensando, ¿no? Tal vez se acercaron así, ¿no?, a tu vida, y de repente la vida espiritual no quedó como clara, ¿no? Pareciera ser que esta parte religiosa de tienes que seguir ciertas reglas sociales, ciertas reglas intelectuales para poder tener una vida, pues, ¿cómo llamarla? Una buena vida, ¿no? O sea, lo que hoy quiero que empecemos a pensar es que, pues, en realidad esta vida espiritual, esta vida dista mucho de una vida religiosa, ¿no? No tiene que ver con que seas una persona buena, catalogada por alguna institución religiosa, sobre alguna institución familiar, ¿no? Y esta práctica es bien interesante para algunas personas que de repente han sentido que como que no son parte de la familia, que no son parte como pues de ese lugar, ¿no? De ese lugar en donde les ha tocado existir, como que los pensamientos son diferentes, o como que simplemente no encajas, ¿no? Hay parte en la que dices, no, como que no encajo aquí, ¿no? Es muy probable que tu espíritu sea muy diferente al lugar en donde te estás desarrollando, donde estás creciendo. Y si de repente en tu vida has tenido como un sentimiento de no pertenecer, si has tenido un sentimiento de no haber alcanzado cosas que tú ya querías haber alcanzado desde hace tiempo, si de repente estás teniendo este tipo de pensamientos, o los tuviste, puede ser que tu espíritu te esté diciendo, no, aquí no, o de esta manera no. ¿Me explico? Obviamente, a lo largo de la historia del ser humano, pues han llegado infinidad de formas de comprender esta vida espiritual. Y no vamos a entrar en debate si es algo bueno, malo, si alguna vida espiritual es mejor que otra, ¿no? No vamos a entrar en este debate. Pero sí vamos a plantear qué es el espíritu, vamos a plantear un poquito la vida espiritual, y vamos a plantear, pues bueno, lo que la Biblia nos dice, ¿no? Para que tú lo reflexiones, para que tú digas, bueno, por dónde sí, por dónde no, ¿correcto? Entonces, vamos a intentar hablar de esta parte, ¿no? ¿Por qué es importante? El planteamiento es, ¿por qué es importante hablar de una vida espiritual en la actualidad? Pues porque, fíjate, estaba viendo un video hoy muy interesante, de ahí un personaje que el día de hoy es como muy popular, ¿no? Y este personaje, ¿no?, hablaba y decía, pues como acusaba a ciertas esferas de poder, ¿no?, a ciertas esferas de poder intelectual, ciertas esferas de poder, ¿cómo llamarlo?
económico, ¿no? A ciertas esferas de poder que les acusaba, ¿no? De decir que están generando cierta forma de vida en la gente que de repente no es racional, no estudia, no piensa, no cree en nada, ¿no? Y hoy, pues la verdad tengo que hablar de esto, no es algo que me guste mucho hablar, porque finalmente soy parte de algo así, ¿no? Finalmente soy parte de algo así. La educación en la actualidad sabemos que está por los suelos, ¿no? Es sabido por todos que la SEP no va a permitir reprobar a muchísima gente, ¿no? Y ese no es un problema, ¿sabes? O sea, no es un problema el pasar a la gente, ¿no? Por ahí le digo a mucha gente, tengo muchos 10 para regalar, no pasa nada, ¿no? Pero el problema viene después. El problema viene después, ¿por qué? Porque hay mucha gente que va a seguir avanzando, que va a seguir creciendo y que no está alcanzando exactamente un conocimiento para poder llegar a desarrollar un trabajo ya en esta sociedad que se necesita un conocimiento un poquito más amplio que solamente aprender a leer y a escribir, ¿no? Entonces, desde ese punto, fíjate qué interesante, ¿no? Desde ese punto, desde los hábitos de conocimiento, no te hablo de sabiduría, ¿no? No te hablo de cosas ya un poquito más profundas, sino de cierto conocimiento para poder entender cosas básicas de la vida. Pues hay gente que realmente no lo está entendiendo y tiene calificaciones y va pasando, ¿no? Hay muchísima gente que tiene una buena calificación y no entendió absolutamente nada. Y si tú eres una persona de esas, pues bueno, pues no te sientas tan mal, ¿no? Porque la mayoría está cayendo en situaciones así, pero sí debemos preocuparnos porque el problema viene después. Y esta persona decía eso, ¿no? Decía, mientras mantengas a un pueblo en la ignorancia, mientras mantengas a personas en el poder que tienen cierto grado de ignorancia, pues van a hacer lo que quieran. Se escucha como una cuestión ahí medio revolucionaria, ¿no? Y ahí han puesto también a las religiones. Mucha gente cree que estar en una religión es una ignorancia grandísima, ¿no? A veces lo dicen porque, bueno, quieren hacerse los intelectuales y ni siquiera han leído la Biblia y ni siquiera pueden hacer un buen debate, ¿no? Pero son cosas bien interesantes porque vas conociendo como mucha gente cree que sabe cuando en realidad ha leído un poco y no ha leído de un lado, del otro, arriba y abajo, como para darse una visión un poco más completa de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, es importante hablar de la vida espiritual porque mucha gente el día de hoy está teniendo reglas y normas morales y éticas que no están pasando por un proceso espiritual. Y nos gusta o no nos guste, por ahí un maestro de filosofía, ¿no? Que me encantó en la maestría, una persona que me parecía muy sobria, ¿no? Muy inteligente en muchas cosas, ¿no? Decía eso, decía, en América Latina y en el tercer mundo tenemos un problema porque nunca se estudió filosofía, ¿no? Nunca nos enseñaron por qué actuar de una manera correcta para todos, no te dije buena, correcta, para todos, es algo necesario para una sociedad, ¿no? Es algo necesario. Y entonces nos empezamos a ver en un conflicto, porque el día de hoy, cuando hablamos del tercer mundo, parece que estamos hablando de corrupción en todos lados. ¿La corrupción de qué? De las instituciones, la corrupción obviamente de la mente, de tu actitud, ¿no? De tu creencia. Y en esa parte quiero empezar a dialogar desde este primer punto, ¿no? Decir, ¿qué es la vida espiritual entonces? Hay muchísima gente que puede estar haciendo yoga, hay muchísima gente que puede irse al Tíbet, que puede irse a algún retiro y buscar una sabiduría, buscar a Dios, ¿no? Desde las diferentes modalidades que de repente nos los presentan, ¿no? Y hay veces, ¿no? No sé si estés de acuerdo conmigo, pero estamos en una situación, en un nivel de vida en la humanidad que es necesario que podamos creer en algo. Podemos creer aunque sea en nosotros mismos, y digo aunque sea, tal vez es algo de lo más grande, ¿no? Según desde lo que vayas a querer ver, y es totalmente también debatible. Pero es momento de empezar a creer, ¿no? Y a ser conscientes, ¿no? Ser conscientes es poder salirte de la escena y empezar a observar qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo, ¿no? Tú te podrías, pues la verdad es que sí caerías en una cuestión de admiración, de decir, ¿cuánta gente en la vida actúa sin saber por qué actúa como actúa?
¿no? Que ni siquiera ha podido voltear, y esta parte es súper interesante, bien interesante, ¿no? Porque quiero que lo veas, ¿no? Qué revolucionario es llevarte a tener una vida espiritual. O sea, tal vez tu papá, tu mamá te han llevado a una iglesia católica, cristiana, mormona, la que tú quieras, ¿no? Y tal vez has seguido algo en lo que tú no crees. Y yo te puedo decir, y la Biblia nos dice eso, ¿no? Si vas a ser negro, vete al otro lado, no pasa nada. Si vas a ser blanco, pues órale, blanco, ¿no? Pero a la mitad no lo hagas. No lo hagas, porque entonces hasta Dios te vomita, dice esa parte, ¿no? Entonces, una vida espiritual no te quiere decir, y hoy te quiero que quede claro, no es una parte de, oye, ven y sigue a una religión cristiana. No, es date cuenta, ¿no? Que una vida espiritual tiene que ver con la conciencia de mis actos. El por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y desde cuándo lo estoy haciendo. Y esta parte es bien interesante, porque mucha gente que llega a terapia, ¿no? Obviamente empieza a tocar su alma y empieza a tocar su espíritu. Estuve leyendo y hay infinidad de podcasts, de personas que hablan a través del YouTube y de todo esto, que nos hablan de una vida espiritual y la diferencia entre alma y espíritu, y mucha gente no la sabe. Mucha gente habla que si uno contiene el otro, que si uno está en un lugar o no está en un lugar, que si hay situaciones científicas que pueden comprobarlo o no pueden comprobarlo, ¿no? Es una cantidad de cosas grandísima, es una cantidad abismal de información sobre lo que es el espíritu y el alma. Pero cuando nos vamos a una parte muchísimo más, tal vez un poco más primitiva, tal vez más en el origen del conocimiento del espíritu, ¿no? Nos vamos a encontrar que el espíritu solamente habla de voluntad. Habla del soplo, es aire y voluntad. Imagínate qué es la voluntad, ¿no? Qué cosa tan extraordinaria cuando empecé a leer esto y decir, una vida espiritual es darme cuenta dónde está mi voluntad, por qué hago lo que hago y a dónde lo hago y por qué voy. Y esto ya cambia, ¿no? Porque una persona que puede estar haciendo algo que pareciera ser que está mal, pareciera ser que va y mata, y esto quiero que lo podamos ver, las personas que pueden trascender en la vida son los que tienen una vida espiritual firme, y esta vida espiritual firme no quiere decir que sean las personas que van a seguir a Dios siempre. Hay personas que no creen en Dios y que creen tanto en la ciencia que se siguen y tienen la fe en la ciencia y actúan de esa manera y viven de esa manera y entonces tienen un éxito. El problema es que en la actualidad no estamos encontrando una vida espiritual porque la gente cree que conoce todo, cree que sabe todo, cree que merece todo y no profundiza en absolutamente nada. Qué difícil es esa parte. Generaciones arriba de la mía y ya algunos de la mía que ya estamos dando el viejazo y de repente como que somos más gruñones, nos podemos quejar que de repente hay generaciones que de repente ya no saben por qué lo están siguiendo. Y te puedes encontrar, y me lo he encontrado esto, ¿no? Ha habido, te puedo hablar de unos 10, 15 pacientes que de repente llegan al consultorio y que creen que son homosexuales cuando en realidad lo están dudando. Y entonces cuando tú sabes un poco más de homosexualidad, ni siquiera es una cuestión de elección, la gente no elige, ¿no? Por ahí escuchaba a alguna maestra decir que alumnos de secundaria tendrían que elegir exactamente su sexualidad y su género. Hay cosas que no se pueden elegir, hay cosas que se ejercen y se viven. Esa es una parte espiritual. Pero de repente se quiere llegar con ciertas teorías, ¿no? La gente está buscando más vivir cierta libertad que saber por qué lo está haciendo y si sabe ser libre o no sabe ser libre. ¿Cuántas personas por ahí tengo? Muchísimos pacientes, y a mí me encanta dar terapia con personas feministas y con personas machistas, ¿no? Porque entre las dos partes te vas a encontrar que los dos siempre, ¿no? El feminista y el machista siempre están sufriendo de algo. Todo lo que quieren expresar afuera, todo lo que expresan en redes sociales, las veces que están peleando entre hombres y mujeres, ¿no? Lo único que está sucediendo es que en casa hay algo que no pueden superar, ¿no? Me ha tocado, una de las cosas más impresionantes fue acompañar a una feminista a darse cuenta que el opresor en casa era mamá. Y que todo lo que decía allá afuera intentaba decírselo a ella, pero no se lo podía decir porque realmente le tenía miedo. Entonces, para poder encontrar este tipo de cosas, para poder encontrar este nivel de verdad en nuestra vida, ¿no? Obviamente se necesita de una cuestión espiritual, porque necesitas entender qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo, dónde está tu voluntad de actuar. Si tú estás estudiando, ¿para qué estudiar?
es algo que por ahí publiqué algo en Facebook hace no me acuerdo si fue hoy o el día de ayer, que hablaba de repente, mucha gente quiere hablar de educación y quiere que la educación sea diferente y vamos a ser diferentes en cuanto a este tipo de educación y todo esto, ¿vale? Lo que yo quiero decirte aquí, ¿no? Es, si tú no sabes para qué estás estudiando, vas a fracasar, aunque termines la escuela. ¿Cuántas personas, ¿no?, han estudiado algo y no ejercen lo que quieren? ¿Cuántas personas estudiaron lo que papá o lo que mamá querían que estudiaran, o lo estudiaron para ser reconocidos en esa sociedad o en esa familia? Eso es una falta de espíritu, es una falta de entender para qué estoy aquí. Hay gente, ¿no?, que hasta para poder tener una amistad no comprende lo importante que es estar ahí, lo importante que dar, lo importante de compartir. Pero nos encontramos, ¿no?, y esto me lo he encontrado, esto también platicaba con una paciente el día de ayer, y me decía, hoy sé que es más fácil amar a los perros y nunca me había dado cuenta. No sé por qué sufro tanto por un perro. Y yo le decía, bueno, vamos a pensarlo, porque para mí es una pregunta que está en el aire todavía, ¿no? Yo puedo tener suposiciones, pero yo nunca he amado a un perro más que a una persona. Entonces, por eso para mí es importante saberlo desde este punto, ¿no? Y entonces me decía ella, ¿sabes por qué es más fácil amar a un perro? Porque no te va a responder. Porque no sabes si un beso se va a quitar, ¿no?, o te va a decir gracias, o te lo va a regresar, ¿no? No sabes si le dices un buenas noches y tal vez no te conteste, ¿no? La verdad fue algo para mí maravilloso escucharlo, porque es la primera vez que yo vi a una persona que decía, es más fácil amar a un perro, y en varias circunstancias sabemos, ¿no?, pues que los perros no tienen alma. Podemos entrar en esta discusión las veces que sea, pero tener un alma implica poder simbolizar, implica poder tener este recuerdo, y no recuerdo solamente en mi cerebro, sino este recuerdo en cómo sentí, cómo actué y qué es lo que yo deseo. Un perro no lo puede hacer, ¿no? Aunque creas que te mueve la cola porque te ama mucho, ¿no? En realidad es una respuesta de su cerebro para cuando tú llegaste, porque seguramente quiere de comer o quiere salir, ¿no? Entonces, empezamos a hablar sobre esto y fue bien interesante. Y ahí viene la parte esta. ¿Dónde está la parte espiritual? ¿Dónde está la parte espiritual de por qué ir y buscar amar a una persona? ¿Por qué buscar tener una pareja? ¿Por qué buscar tener un matrimonio? No es algo que tenga que ver con la facilidad de solamente no estar. Todas las condiciones que tenemos de ser padres, ¿no? La gente quiere ser padre. ¿Y sabes por qué quiere ser padre? Para darle a un hijo lo que no tuvo. Ni siquiera sabe qué es tener un alma o qué es tener un espíritu para poder guiarlo a la libertad, para poder guiarlo a crecer, ¿no? De repente me he encontrado con papás de ¿por qué fuiste papá? Porque yo quería ser una mujer completa, porque yo quería ser un hombre completo, ¿no? Entonces, en estas pequeñas cosas, ¿no? Y digo pequeñas cosas porque la gente parece que mucha gente no las toma en cuenta, ¿no? Se empieza a generar este conflicto de los errores que tenemos más adelante, ¿no? Y créeme, esto es una realidad, ¿no? O sea, mucha gente dice que esto es de cristianos, ¿no? Que quieres ser cristiano, tienes que ser adicto, ratero y todo lo que sea y eres cristiano. Es una mentira. En realidad, eso es de todas las religiones, ¿no? Cuando llegas a una vida espiritual es porque la neta ya le pasaste por todo lo peor que tú puedes vivir. Quien no ha llegado a esa situación es muy difícil que a veces pueda entender la vida espiritual. ¿Por qué? Porque su necesidad está en otro punto, está en otro lugar, está en otras situaciones, ¿vale? Fíjate. Si esta parte de voluntad, si estamos hablando de la parte espiritual y nos quiere decir que es una parte de voluntad, ¿no? Debes entender que las voluntades que tú tengas el día de hoy, que si a través de la guerra, del que la gente está peleando, de que mataron aquí en tu colonia a alguien, que si robaron el coche, te traicionó tu familia, que si te diste cuenta que el peor daño está dentro de tu familia, que si ya, o sea, este tipo de cosas, ¿no? Tiene que ver, si tú no tienes un espíritu fuerte, y un espíritu fuerte es la convicción de lo que tú quieres ser, vas a poder brincar de un momento a otro, ¿vale? Una persona que tiene miedo tiene un espíritu débil, porque cree que cualquier situación o persona puede cambiarle toda su realidad. Y qué difícil es aguantar, vivir, estar con personas que de repente tienen miedo a todo. ¿Por qué? Porque ni pueden vivir, ni dejan vivir, y entonces su vida espiritual también está muerta.
Pero qué bien se siente, ¿no? Cuando vas a hacer un trabajo, cuando estás con alguien y te dice, vamos a salir adelante. Y ese vamos a salir adelante no tiene que ver con la repetición, ¿no? De alguien que se le corta la voz y dice, vamos a salir adelante, ¿no? Sino con alguien que tiene la convicción y la seguridad que las cosas van a salir bien. Que si sigues caminando, va a haber todos los medios para alcanzar tus sueños. Va a haber todos los medios para alcanzar lo que tú quieras, ¿no? Y en mi caso, y esa es la parte con la que quiero empezar a hablar el día de hoy, ¿no? Que espero que haya quedado un poco claro en estos hechos de lo que es la vida espiritual, ¿no? No tanto en cuanto a conceptos, no quería darte los conceptos de una vida espiritual, porque se las puedes bajar en internet y son muy buenos, ¿no? Sino que cómo se va manifestando la vida espiritual en una persona, ¿no? De repente si estás en un equipo de fútbol y volteas a ver a alguien que no se rinde, que pueden ir perdiendo 9-1 y hasta el último momento siguió corriendo como si pudieran ganar. Esa es una persona espiritual. ¿Sí me explico? Una persona espiritual es que no importa las veces que se esté cayendo un equipo, siempre hay una forma de volver a juntarlo. No importa cuántas veces te hayas caído, siempre hay algo para levantarse. Mucha gente no se da cuenta y no sabe que la resiliencia viene del espíritu. Una persona resiliente no es una persona que dijo, me voy a parar otra vez. Es una persona que tiene la convicción espiritual de que las cosas van a salir y que pase lo que pase no se va a rendir. El día de hoy, todos nosotros necesitamos fomentar, crecer, echar un vistazo hacia cómo está mi vida espiritual. Claro que si tú le pusieras un poquito de atención a tu vida espiritual y a tu vida del alma, como le pones al Facebook, como le pones a los videojuegos, como le pones a este juego que de repente está ahí en el celular, o como le pones a lo importante que es la gente vea que tienes dinero, ¿no? Si le pusieras algo así, créeme que tu vida va a ser mucho más potente. Todo lo demás va a venir por añadidura. Si tú crees, si tú llevas, si tú sigues una línea espiritual, créeme que todo lo demás va a caer de una manera natural, ¿vale? Es esta parte importantísima de, no importa, ¿no? Si has vivido en cierta cuestión de prostitución, si de repente dejaste que una pareja hiciera y deshiciera contigo, si dejaste la oportunidad de ir a la escuela y entonces se te fue toda la oportunidad y ya no puedes seguir estudiando, no importa lo que haya sucedido, si tienes la fuerza espiritual, si le echas un vistazo a ese espíritu, y obviamente que es lo que te voy a hablar el día de hoy, le echas un vistazo a la Biblia, que fue lo que salvó mi espíritu, ¿no? Vas a poder llegar a entender qué se gana y qué se pierde con una vida espiritual, ¿correcto? Pero hay gente que solamente espera el viernes para irse a empedar, para irse a drogar y pues, tal vez a través de esos efectos sentirse un poco mejor, ¿no? ¿Cómo enseñarle o cómo vivir algo espiritual con alguien así? ¿Vale? Por ahí de repente hay personas que me dicen, es que como que no siento que podamos hacer una pareja profunda y fuerte. Pues sí, hijo, o sea, estamos hablando de alguien que ni siquiera se atrevió a terminar la escuela. Y no a terminar la escuela para poder tener un chingado título. Terminar la escuela para que mi mente explote, para que mi mente vaya a algo más. Y el conocimiento no sea algo que a mí me asuste, ¿no? Y que tal vez desde ese conocimiento yo pueda algún día leer algo espiritual y hacer la conjugación de lo que pasa en eso. Entonces empezamos con una forma de vida diferente. Todo el mundo quiere tener la capacidad intelectual, la capacidad económica, la capacidad física, pero créeme que hasta poder tener el cuerpo de la manera en la que tú quieres tiene que ver con la fuerza de tu espíritu, con la fuerza de no dejar de comer como tienes que comer, con la fuerza de no dejar de ir a hacer ejercicio y con la fuerza de alcanzarlo para lo que tú estás preparado. ¿Correcto? Ahora, fíjate, vamos a leer vamos a leer un versículo que en realidad no es tan pequeño, pero es un poquito pequeño. Es Romanos 8, del 9 al 13, estos versículos vamos a leer. Dice, fíjate, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Aquí quiero decirte algo. En el principio de la Biblia, ¿no? Por ahí muchos filósofos, bueno, y ni siquiera filósofos, hay gente que de repente ha leído un poco y dice, no, pues, el ser humano fue el que hizo a Dios a su imagen y semejanza, ¿no?
La verdad lo pueden decir y no pasa nada, eso está bien chido. Si tú crees eso y te quieres seguir por ahí, está bien chido, y que puedas debatir y defender lo que tú crees. Eso es algo espiritual también, ¿no? Fíjate, ahí se dice, ¿no? En el principio de la Biblia dice que Dios sopló en el hombre y que nos dio espíritu. Y quiero decirte algo, la diferencia entre alma y espíritu es que el espíritu es universal y, ¿no?, el alma tiene que ver con algo propio, como tú sientes. Todo lo que has visto ahí en Intensamente tiene que ver con el alma. Cuando tienes ganas de llorar, cuando tienes ganas de enojarte, cuando hay algo que ya no soportas, todo eso tiene que ver con una cuestión espiritual, ¿vale? Entonces, con una cuestión del alma. La cuestión espiritual tiene que ver con el trascender, con el por encima de cómo me sienta, por encima de lo que yo piense. Voy a seguir mi camino, voy a seguir a la persona, voy a seguir a mi Dios. Y esa parte espiritual lo podemos encontrar en la Biblia. Y aquí nos habla en este primer versículo, nos dice esto, ¿no? Nos dice, tú puedes estar en el espíritu, puedes estar en la carne. Y en la carne mucha gente piensa que es solamente estar sintiendo o cogiendo como perro, ¿sabes? Y esa parte no es así. Estar en la carne también tiene que ver con que te guías por tus emociones. Con esta gente, ¿no?, que empieza a ser tu novio, que quiere ser tu novia, y todo empieza bien chido y a las 3 semanas deja de hablarte, ¿no? Y ni siquiera se acerca a decirte, ¿sabes qué? La neta es que ya no quiero algo más. Sino solamente se va y regresa cada vez que se siente solo, que se sienta sola, ¿no? Esto tiene que ver con alguien que quiere estudiar, ¿vale? Cada vez alguien que va y estudia algo. Y a la mitad, cuando se pone difícil, dice, yo ya no quiero, ¿no? Estamos hablando exactamente de esta parte. ¿Qué es? Si hay una parte de espíritu de Dios en nosotros, tiene que ver con la capacidad de conquistar, la capacidad de alcanzar, la capacidad de ir y hacer que esos sueños sean míos, porque Dios así me lo ha dado. Esto es solamente en una manera espiritual, solamente de una manera espiritual. ¿Por qué? Porque podemos hablar, tengo por ahí amigos budistas, ¿no?, donde me dicen, hay que esperar lo que la luz nos da. Pero qué increíble es esto, qué cosa tan increíble es ver que el espíritu se acciona. El espíritu de la persona que ha estado robando y que no lo atrapan, tiene la seguridad de que lo va a hacer bien y va el todo por el todo. Alguien allá afuera tiene la capacidad de ir el todo por el todo y se va a jugar la vida. ¿Por qué? Por robar algo. Pero de repente los que estamos acá, ¿no tenemos el deseo, la capacidad, el empuje para ir por ese matrimonio que quieres, para ir por esa licenciatura que quieres, para ir por esa casa que quieres, para ir por esos hábitos emocionales, intelectuales en ti que quieres que cambien. A veces, no tenemos el espíritu como para poder seguir avanzando. Y si tenemos un amigo que de repente es marihuano, vamos con el amigo y nos convertimos en marihuanos. Si tenemos un intelectual, vamos con que él es intelectual. Si de repente salen que es futbolista, vamos con el futbolista. Y entonces no tengo la convicción de hacer lo que yo quiero conmigo y para mí y con los míos. ¿Vale? Una persona que dice que quiere ser fiel a la primera que puede, cambia primero su manera de sentir y de pensar. Ya no te hablo de otras infidelidades, ¿no? Fíjate, dice, ahí adelante dice, pero si alguno no tiene el espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, ¿no? Aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el espíritu está vivo a causa de la justicia. Fíjate, esto me encanta. El día de hoy yo quiero decirte algo. Estoy muy cansado, ¿no? No sé por qué. Yo creo que fue porque se me pasó el ejercicio ayer y hoy, ¿no? Y ya mi cuerpo lo resiente un poco, ¿ah? Y créeme que lo que primero quiero es llegar a dormir y descansar. Pero yo le doy gracias a Dios que mi espíritu sea fortalecido, porque es el que me mantiene aquí para compartirte esto. Porque tal vez hay 1 o 2 personas que están a punto de tirar la toalla o que creen que ya no hay nada más que hacer en tu vida o en la vida de los demás. Y estamos a punto, ¿no? A punto de llegar a hacer algo grande. Y puedes hacerlo. ¿Vale? Y tú debes aprender que si el día de hoy tu cuerpo no puede, tu espíritu te va a llevar adelante. Y eso es
Porque yo te puedo decir que en mi experiencia el Espíritu de Jesús ha llegado a mí. Y no el Espíritu de Jesús te hablo como esta parte de, oh Señor, sáname, y entonces estoy muy bien, de estos clichés que mucha gente anda repitiendo por allá. Te estoy diciendo, ¿no? De alguien que pensaba que no servía mucho, de alguien que no era más que una persona que estuvo trauma tras trauma tras trauma cuando era niño, ¿no? En la adolescencia igual, dependiente siempre de una novia. Esa parte cambió en mí. Y fue porque Jesús me enseñó que era una libertad. Y esta libertad no tiene que ver solamente con la parte de portarte bien e ir a la iglesia, por favor, entiéndelo. Tiene que ver con que tengas el valor y que sepas que alguien viene contigo y que te va a ayudar a que tú alcances todas tus metas. Y no te va a facilitar la meta, no va a llegar y te va a dar magia y te va a hacer que pase, sino que va a hacer que te esfuerces tanto, ¿no? Que tú puedas decir, lo logramos juntos. Porque una persona creyente no trabaja para Dios, trabaja con Dios, vive con Él y actúa con Él. No es perfecta porque va a seguir pecando, porque dice tu cuerpo va a seguir pecando, pero tu espíritu te puede sostener para volverte a levantar. No importa si tú tienes una novia, si tú tienes una pareja y de repente todo está perdido y parece perdido ya. Jesús puede cambiarlo. Creer en Él, es que tu espíritu empiece a leer, empiece a interactuar con Él. Créeme que tu vida puede cambiar. Dice, fíjate más adelante, pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús, ¿no? Entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en nosotros. Y esta parte me encanta, ¿no? Me encanta porque hay un poder, hay una energía, hay un suspiro. Y para mí es esto, ¿no? Para mí, esta parte del espíritu se refiere al aire porque tiene características similares. No lo puedes ver, pero hay cosas que se sienten. Me gustaría decirte hoy, y le pido mucho a Dios, la verdad, primero, que tú puedas sentirlo. Porque entonces vas a creer en Dios no por lo que te dicen en las iglesias, sino porque cuando estás solo y estás en una cueva hambriento, llega Dios a darte de comer y te ayuda y te saca y te lleva siempre a una victoria. Dice, así que hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, habéis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y quiero decirte esto, ¿no? Tal vez has intentado dejar de fumar, tal vez has intentado dejar de drogarte, tal vez quieres terminar con esa relación que sabes que te está destruyendo y que no puedes, ¿no? Tal vez quieres abandonar la escuela, tal vez ya no soportas vivir en casa, tal vez la pandemia te ha vuelto ha vuelto tan real tu vida, ¿no? Tienes tu vida tan a la mano que dices, no manches, qué pinche vida tengo, ¿no? No sé si sea eso. No sé qué haya pasado en tu vida. Tal vez estás cansado, cansada de seguir sintiendo los celos que no te dejan vivir. Tal vez estás cansado, cansada de estar viviendo con una persona alcohólica. Tal vez. Pero créeme que tú estás por poder empezar una forma de vida espiritual que te puede llevar a trascender, que te puede llevar a cambiar esa realidad, ¿no? No es magia. La vida espiritual no es magia, no es brujería. No es brujería de ir y hablarle al brujo y llevarte y aventar las cartas y los caracoles y no es eso. No es ir y llevarle una ofrenda a una deidad para que para que algo pase en tu vida. No es así. Esta vida espiritual que te estoy diciendo es mucho más grande y mucho más potente. Es algo que te está diciendo, acércate que quiero cambiar tu vida. Acércate que ya sabemos que solo no puedes. Ahora inténtalo conmigo. Inténtalo una vez más y ahora dame oportunidad. No sé cuántas veces podamos seguir hablando esto. No sé cuántas oportunidades podamos seguir teniendo para poder comprender que hay una vida nueva y mejor para nosotros. Pero es algo necesario. Es necesario que tú y yo, el día de hoy, podamos hacer una introspección nuevamente. Que podamos realmente volver a pensar y sentir si lo que estamos haciendo nos está llevando a la vida que realmente queremos. Y que si la vida que queremos no nos está destruyendo.
Vamos a orar. Señor Dios, bendito y alabado seas, Padre. Te doy gracias por esta noche, Señor. Te doy gracias por la vida que tú me has dado, Señor. Gracias por todas tus bondades. Porque aún sin merecerlo, Padre, siempre, Señor, has estado confortando mi alma, confortando mi espíritu, Señor. Sanando las heridas, Padre. Hoy te pido, Señor, por las heridas de todas las personas que están escuchando este video y que lo están viendo, Señor. Yo no sé qué es lo que esté pasando en sus vidas. No sé en dónde están hartos, no sé dónde están cansados, Padre. No sé qué hábito en sus vidas se ha apoderado de su actitud y de sus pensamientos, Señor. Te pido que llegues a sus vidas, que des libertad, Señor. Te pido que nos enseñes a ser libres, Padre. Enséñanos a vivir, Señor, enséñanos a amar. Danos esta seguridad que solamente tú nos puedes dar en estos tiempos tan difíciles. Te pido, Señor, que bendigas a todos mis pacientes, que bendigas a todos mis alumnos y exalumnos, Señor. Te pido por mi familia, Señor, porque solamente podemos darte lo que somos, no más, Señor. Yo bendigo, Señor, las alacenas, la entrada y la salida de toda persona que está viendo este video. Bendigo a los padres, Señor, de familia. Te pido, Señor, que les des la fortaleza para guiar a su familia, para llevar a su familia a una mejor vida espiritual. Y a las mujeres que tienen este lugar de liderazgo en sus familias, Padre. Fortalécelas, Señor, y hazles saber, Señor, que tú siempre estás con la mamá soltera, Señor, para fortalecerla y sacarla de cualquier lugar, Señor. Te pido por todas las madres que no pueden encontrar la guía que sus hijos necesitan, Señor. Dale sabiduría y ayúdales a encontrarse, Señor. Gracias te doy, Señor. Y ayuda, Señor, a que toda persona creyente deje todo espíritu de religiosidad, Señor, y pueda encontrarte, Padre. Te doy gracias y te pido, Señor, por el pastor Rolando, por la pastora Estrella, Señor. Gracias por sus vidas, Señor. Gracias por lo que han hecho en mi vida, Señor. Por sus oraciones. Te pido por todas las personas que has puesto en mi camino para que yo pudiera crecer, Señor. Alcanzar, Señor, el hombre para el que estoy hecho, así como a todos nosotros. Gracias te doy y te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cuídense mucho, hermanos. Les mando un abrazo a todos. Bendiciones. Haz crecer tu espíritu.